Diversas culturas creen y sostienen un fenómeno muy peculiar. Es decir, que en sus pueblos creen en ese fenómeno. Aquellos fantasmas que gritan. Aquellos fantasmas que de alguna forma recorren las regiones dando fuertes alaridos. La Llorona mexicana, por supuesto, y que también es centroamericana. La Loreley alemana, la Vauban Sid y muchas otras, como la Banshee. La Banshee es un poco diferente, pero al final del día tiene un enorme parecido con lo que se cree en numerosas partes del mundo. Acompáñeme. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve un poco atrás en el tiempo. Es la noche del 20 de diciembre de 1988. Los habitantes de la zona de Rosebank Crescent, en las afueras de Lockerbie, están simplemente pasando una tarde-noche como cualquier otra. Es una zona fría, y en diciembre suele ser especialmente fría. A un par de kilómetros de ahí se encuentra un arroyo que es bastante caudaloso en esa época del año. Hay numerosos árboles y es una zona de campos de cultivo. Si bien Lockerbie es una enorme ciudad, esta zona de Rosebank Crescent está en las afueras, más allá de las últimas casas. Todo lo que hay son estas extensiones de cultivos y de zonas de vegetación muy verde, muy fría, con mucha neblina. Lockerbie pertenece a Escocia. Y esto pertenece a su vez a la isla de Inglaterra, a toda esta zona. Aquel 20 de diciembre, las personas que viven en esta región fueron a sus casas como es costumbre. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, más de uno recordaría después haber escuchado un extraño ruido. Un ruido inusual. Es parte de una ciudad, no estamos hablando de algún remoto paraje en medio de las montañas. No, esta zona está pegada a Lockerbie, que si bien tampoco es una ciudad muy grande, por lo menos es una población. Aquellas personas escucharon a lo largo de la madrugada una serie de lamentos y de sonidos muy inusuales que provenían de la zona de arroyos a unos 500 o 600 metros de las últimas construcciones. El sonido era inusual totalmente. Estas personas están acostumbradas a escuchar de vez en cuando el sonido de algún animal nocturno, de alguna ave nocturna, un búho, una lechuza que ande por ahí, pero esto era totalmente diferente y además se escuchaban varios de estos sonidos a mitad de la noche. Más de uno sintió nervios, sintió escalofrío. A la mañana siguiente, al amanecer del 21 de diciembre de 1988, las personas comenzaron a hablar entre ellas. La gente que iba a las tiendas o a la compra platicaron de aquello. Y si bien no se menciona mucho, unas pocas personas recordaron haber escuchado ese sonido. El sonido de un ser que atemoriza a toda esta región escocesa. Es conocida como Cao Niach. Y básicamente es un emisario de la muerte. Es una Banshee. Así, tal cual. Su función es avisar acerca de la muerte en la región de Escocia y de Irlanda,
Es bien sabido que el sonido de una banshee, en el caso escocés conocida como Caoy Neag, es el preludio para la muerte. Y en el caso de que se escuchen simultáneamente varias voces de banshees, significa la muerte de muchas personas, pero no de cualquier persona. La Caoy Neag solamente grita por la muerte de alguien escocés y que pertenezca a una cierta región, específicamente cercana a Lockerbie. Claro que en muchas regiones de Escocia se ha hablado de esto, pero esa noche se escuchó ahí. Al caer la noche del 21 de diciembre de 1988, un atentado terrorista contra un avión de Pan American Airways, el vuelo 103, provocaría la caída de un gigantesco 747, con 200 y pico de personas a bordo, destrozándolo por completo, cayendo a tierra, provocando un incendio que costaría la vida a 28 residentes del área de Rosebank Crescent en Lockerbie. Ningún periódico mencionó que la noche anterior se había escuchado el grito de una Caoy Neag, es decir, de una banshee de las montañas de Escocia. Pasaría muchos años antes de que alguien se atreviera a decirlo, por temor a que dijeran que estaban locos, pero aquella noche, muchas de las personas que estaban ahí, escucharon el lamento. A lo largo de los años, ha habido repetidas ocasiones en las que las personas han hablado de esto. Banshee. Banshee esencialmente es eso, es un fantasma que avisa acerca de la muerte, de la tuya o de alguien cercano, pero no es para cualquiera. No, imagine usted, no podría dormirse en todo el mundo. La Banshee apareció muy temprano en la historia y siempre está apegada a una cierta familia. De ahí que se crea que no es un elemental como pudiera ser un hada de la muerte, no. O la Baoban Sid, que es un hada vampiro. La Banshee se cree que es un antepasado que tiene conocimiento de la muerte de alguien y que vendrá a avisar de eso. Hay muchos casos. A lo largo de los siglos se relataron muchos casos de estos fenómenos, de estos sonidos. El que le he mencionado de Lockerbie fue una tragedia terrible y poco se ha dicho. Solamente por ahí alguien lo ha rumorado. Vaya usted a saber si era cierto. Pero hay otras fuentes y otras historias al respecto que nos dejan con la sensación de que sí pudiera ser. Uno de los primeros relatos que se tiene acerca de una Banshee viene de 1014, sí, del año 1014. En el año 1014 de nuestra era, diversos grupos locales de Irlanda sostuvieron una batalla brutal. El líder de uno de estos grupos era Brian Boru. La noche anterior a la batalla, Brian Boru escuchó una agradable música de arpa, proveniente de un bosque cercano al lugar donde estaba el campamento. El sonido era dulce, melódico, pero conforme Brian Boru se fue acercando para ver de qué se trataba, aquel agradable sonido de un arpa se transformó en el sonido aterrador del grito de una Banshee. Brian Boru sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Al día siguiente, efectivamente, durante la batalla murió. La Banshee fue conocida como Aoibel y se considera la primera Banshee de la historia. Aoibel seguía a la familia Boru y posteriormente seguiría con diferentes clanes. Se perdió su rastro en algún momento de 1600 y nunca más se ha vuelto a escuchar de ella. ¿Por qué se sabe que era ella? Por el sonido. Cada Banshee tiene un timbre particular, cada Banshee tiene un aspecto particular, cada una de ellas, que ha sido conocida a lo largo de los años, parecería tener una personalidad específica. En el caso de Aoibel, se le describe como una mujer guapa,
relativamente joven, de cabellos dorados, rojizos y de ojos profundamente verdes. Sí, han llegado a verla. En los relatos a lo largo de la historia hay quienes aseguran haberla visto, al calor de una fogata o a la luz de la luna, y haber distinguido una mujer de extraordinaria belleza. El sonido que profiere comienza como un sonido dulce de arpa. No, no son fantasmas asesinos. La Banshee avisa lo que está por ocurrir. No mata. Avisa. Llora y sufre la muerte de alguien. Otro caso de Banshee es la Banshee del castillo de Bunratty. En el año de 1714-1720 hubo una serie de reportes del sonido de Banshee. En este caso no había ningún tipo de arpa, ni mucho menos. El sonido era terrible. Era el grito a mitad de la noche de una Banshee. Se hicieron preparativos para saber qué podía ocurrir. Se mandaron inspecciones a los bosques, guardias armados, caballos, caballeros que fueron a buscar qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Aquella noche había una visita especial, una dama de la nobleza había llegado. Y fue cuando empezaron los lamentos. La Banshee rodeó el castillo de Bunratty varias veces. Y después fue vista en la ventana, arriba, a la altura. Varias personas que estaban en la habitación con aquella doncella de la nobleza pudieron ver a la Banshee en la ventana, en un piso alto de la torre. Estaba flotando afuera de la ventana, dando aquellos terribles alaridos. Más de uno salió corriendo. Por supuesto, pudieron verla. Pudieron ver que se trataba de una anciana. En aquella ocasión, la Banshee de Bunratty era una anciana, de apariencia grotesca, con las encías arremetidas, con la cara arrugada, con el cabello ralo y suelto. A la mañana siguiente, cuando se levantan, lo hacen para enterarse por medio de un mensajero de que al amanecer había muerto el padre de aquella doncella que estaba ahí. Le venían a avisar eso. La Banshee de Bunratty se ha visto varias veces más en la región, siempre para avisar alguna tragedia. Y eso nos lleva a la apariencia como tal. A la Banshee puede tener por lo menos 3 apariencias principales. La primera de ellas es la de una joven hermosa. La joven hermosa de cabellos entre rojizo, una pelirroja, y rubio. La piel es asombrosamente blanca. En ocasiones se le ha visto con los ojos totalmente negros, sin ningún tipo de pupila, simplemente negros, perdidos. En otras ocasiones se le ha descrito con ojos de color verde. Se le puede ver. Sin embargo, muy pronto aquellos que son testigos de la aparición de la Banshee se dan cuenta que no es algo natural y que no se trata de una mujer hermosa que está sentada en una piedra a la orilla del camino, sino de una Banshee, porque su cuerpo flota. Normalmente vestida con algún tipo de prenda vaporosa, ligera, que pareciera moverse con el viento. Su aparición puede tener diferentes sonidos alrededor de ella. Por ejemplo, en ocasiones se puede escuchar una voz melódica, cantando, en ocasiones el arpa, como en el caso de Oibel. En otras ocasiones no se ve, pero se escucha la voz de una mujer joven. Es más, se podría decir que la mayor parte de las ocasiones en las que se ha sentido la presencia de una Banshee no se le ve, sino se le escucha, pero no siempre. Esta apariencia juvenil no es la única, como le decía. Otras personas han relatado que la Banshee se presentó con la apariencia de una mujer mayor, de una mujer adulta mayor, fuerte, en plenitud, que suele llorar amargamente, llorar la pérdida de alguien. Su lamento se escucha a gran distancia. Estas suelen ir vestidas con mantos negros, como de luto, e incluso con algún tipo de capucha o de gorro que les cubre parcialmente el rostro.
Por supuesto, vuelve a ocurrir lo mismo. Se sabe que no es algo natural, porque en esa ocasión acompaña a esa presencia un frío espantoso y un viento inusual que hiela la piel. Aquellos que han tenido un encuentro con este tipo de banshee reportan haber sentido en carne propia la muerte, pero no mueren. Normalmente avisan acerca de la muerte de alguien más, siempre alguien muy cercano. Y por último está la anciana macilenta. Es descrita como una mujer de apariencia cadavérica, esquelética, vestida generalmente con alguna ropa de color gris, similar a una mortaja, como si estuviera muerta. Su sonido es agudo, aterrador, fuerte, muy fuerte. Quienes le han escuchado saben que la banshee está muy cerca. Aun cuando no puedan decir en dónde, se percibe el sonido cercano. Y es increíblemente fuerte. Suele oírse en las ventanas, como si estuviera parada ahí. La han visto, aunque insisto, las más de las veces no es visible el espectro, sino audible. Pero quienes la han visto, la describen como esta anciana con el cabello escaso, como si estuviera perdiendo o fuera un cadáver que ha perdido parte del cabello, pero algo que ha sido descrito muchas veces es que la banshee está peinando el cabello. Sí, es un detalle curioso, pero algunos testigos que se han encontrado a lo largo de los siglos, tengan en cuenta que el primer avistamiento es del año 1014, a lo largo de todos estos siglos la han descrito como una mujer que se peina, normalmente con un peine grande, ya sea un tosco peine de madera, o algunos han descrito como un peine de plata, algo muy bello y que brilla a la luz de la luna. La banshee también ha sido descrita con diferentes ropas, y la calidad de estas ropas también varía. Hay quienes aseguran que la banshee se les presentó con harapos, sí, con una ropa desgarrada y vieja, pero también hay quienes aseguran que se pudo haber presentado con un manto finamente decorado, que brilla a la luz de la luna. Depende mucho de qué banshee se haya presentado. Suelen estar muy apegadas a familias, muy específicas, y siguen a los descendientes de esas familias. Y cada una de estas familias, cuando se extingue, cuando ya no hay más descendientes, la banshee llora la muerte del último descendiente antes de desaparecer, para nunca más volverse a oír. Puede haber varias, sí, por supuesto, al mismo tiempo. En ocasiones, como la que le he narrado al inicio, hay quienes aseguran que había varias banshees lamentándose, porque probablemente esa noche morirían varias personas que de alguna forma estaban relacionadas con alguna de esas banshees. En el caso de las batallas también se ha llegado a escuchar esto. Por ejemplo, en el caso de la batalla del Boyne, del río Boyne. Esto ocurrió en 1690 entre los jacobinos de Jacobo II y las tropas de Guillermo III de Inglaterra. Se libró una espantosa batalla cerca del río Boyne, en Irlanda. Esto ocurrió el 1 de julio de 1690. Pero durante la noche previa, es decir, la noche del 30 de junio, muchos de los soldados irlandeses que estaban ahí y escoceses fueron alertados de la próxima muerte por medio de banshees. Una de ellas, que fue vista por un grupo numeroso de soldados, apareció con la figura juvenil, una mujer joven de cabello dorado, vestida con una especie de manto, una especie de túnica de un color gris que brillaba un poco a la luz de la luna, con una apariencia literalmente angelical, con el rostro muy claro. Los soldados describieron que aquella aparición llegó de pronto al campamento, sabiendo que algunos de los nobles que ocupaban los puestos más altos del ejército solían ir acompañados, ya fuese de damas de compañía o de familiares. Pensaron que aquella mujer de gran belleza era
algún miembro de alguna familia de los nobles que encabezaban el ejército. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta que eso no era así. La Banshee se acercó a un grupo de soldados que estaban alrededor del fuego. Pudieron verla. Su caminar era muy ligero, casi flotando. Pudieron apenas distinguir cómo se movía, con el viento, la túnica que le vestía y el cabello rubio. Al acercarse un poco más y girar, dándolo a vuelta alrededor de los soldados que descansaban cerca del fuego, pudieron ver su rostro a la luz de la luna y el fuego, la mirada, dar la vuelta, y entonces comenzar a verla, cómo temblaba. Se sienta o se agacha, hace algo en una piedra y la siguen viendo. Y entonces comienzan a escuchar. No son risas. Es el llanto. Aquella hermosa mujer joven que se ha colocado por ahí está llorando amargamente. Y de pronto, cuando se levanta uno de aquellos hombres, aquellos soldados a preguntar qué le ocurre, la imagen simplemente gira, como si fuese una especie de remolino de un viento polvoso, como si hubiese humo en medio, y desaparece. Pero cuando desaparece, comienzan a gritar todas las banshees al mismo tiempo. Según fue descrito por uno de aquellos oficiales que estaba ahí junto al fuego, el sonido de las banshees era algo que nunca habían escuchado, porque iba y venía, recorría el campamento entero, pasando por las tiendas de los altos oficiales, de los nobles, por donde dormían los hombres a pelo de tierra. Iba y venía aquel sonido. A la mañana siguiente inició la batalla y fue una carnicería. Muchos de aquellos hombres que esa noche escucharon el lamento de la Banshee, de aquellos que estaban acostados alrededor del fuego, murieron. La batalla fue una derrota para los jacobitas. Las tropas de Guillermo III los hicieron pedazos y solamente unos pocos sobrevivieron para contar la experiencia de aquella noche. Esa misma noche, los diferentes soldados vieron a la mujer joven, de gran belleza, pero también vieron a la anciana, que provocó un temor terrible porque a mitad del campamento de pronto apareció aquella anciana, acercándose con una mano esquelética, grisácea, vestida con una especie de mortaja, tocando las caras de los que dormían, como si tratara de despertarlos y decirles: arregla tus cosas porque mañana estás muerto. Es un fenómeno extraño. Otros casos fueron documentados a lo largo de los años. Hay muchos casos que se han narrado así. En algunas ocasiones, es el aviso específico para alguien de una tragedia que está por venir. En otras ocasiones es masivo. No se puede saber para quién. No se puede prever lo que está por ocurrir, porque Banshee no te dice lo que va a hacer. Ahora, sí te pueden dejar pistas. Hay un caso muy interesante. Este caso fue relatado en los años 40 del siglo pasado. En mayo de 1941, en una región cercana a Dublín, una parte de Dublín conocida como East Wall, había numerosas casas. Era un asentamiento urbano, un lugar tranquilo y agradable. Dublín, la capital de Irlanda, era bastante cómoda para vivir porque estaba lejos de Inglaterra, estaba fuera de las áreas de conflicto. Irlanda era neutral en la Segunda Guerra Mundial, así es que la tranquilidad de estas regiones era su principal atractivo. Muchos ciudadanos de otras regiones, incluso de Belfast en Irlanda del Norte y de algunos territorios ingleses, se habían venido a vivir a estas regiones de Dublín por seguridad. Enviaban a los chicos para allá, salían de Inglaterra. Irlanda seguía siendo neutral. En esta zona, en East Wall, habitaba el médico de la región, un hombre muy querido porque además era un médico de aquellos de antes, de aquellos de maletín, que no importaba que fueran las 3 de la mañana, salía caminando
para ir a ver un paciente. La guerra había empezado algún tiempo atrás, estaban escaseando los medicamentos y había muchas cosas que faltaban. Por ejemplo, había poco aceite como para el alumbrado, había mínima energía eléctrica y además por seguridad, las ciudades apagaban las luces. Así que el doctor James MacDonald, aquella noche del 30 de mayo de 1941, cuando tocaron a su puerta, realmente se sintió un poco indispuesto. Tenía que salir de su casa en donde vivía con su bella esposa y con sus 3 niños pequeños, dejarlos ahí a mitad de la nada, caminar un largo trecho para llegar hasta el camino del sheriff en una colina a ver a una persona moribunda. Sin embargo, el deber llamaba. Así que el doctor MacDonald preparó su maletín, preparó algunas pocas provisiones en virtud de lo que le decían que tenía aquel hombre, y le pidió a su esposa que se apresuraran y caminaran para que se fueran a quedar a casa de su suegra. De esa forma, estarían por lo menos acompañados. La madre del doctor MacDonald vivía a unas pocas cuadras de ahí, a unas 6 o 7 cuadras, así que no sería problema que su esposa y sus 3 pequeños fueran caminando. No tenía conocimiento de cuánto tardaría en ir a atender a aquella persona y la situación era delicada. Por temor, pidió a su esposa que se mudaran para allá. Al día siguiente, cuando él volviera, iría por ellos y todo estaba arreglado. Al salir de casa, MacDonald comenzó a caminar, siendo acompañado por una persona más, alguien que le guiaría a la casa del enfermo. Aquello estaba un poco lejos. Había que caminar bastante y en medio de la oscuridad y de aquel frío espantoso. Dublín es muy frío, muy lluvioso, muy cercano al mar. El canal que divide las islas de Inglaterra de Irlanda es un canal de aguas frías que ejerce una presión atmosférica peculiar que normalmente hace que Dublín sea húmedo y nebuloso. Así que aquella noche el doctor MacDonald caminó en medio de la oscuridad, sin alumbrado, sin que las casas tuvieran luces. Después de un rato llegó a la casa del enfermo y al llegar, el enfermo era un hombre muy mayor, muy enfermo. Era obvio que ese hombre estaba enfrentando un riesgo de muerte y que muy pronto la encontraría. A pesar de esto, el doctor MacDonald comenzó a trabajar en él, acomodándolo, escuchándolo, aplicándole una serie de compresas, ejerciendo cierta presión para ayudar a que los pulmones pudieran reactivarse y pudiera respirar. El hombre se sentía particularmente enfermo. Colocó un par de gotas de algún líquido bajo la lengua para después volverlo a acomodar y en ese instante algo comenzó a gritar afuera. Era el grito horrible, un grito taladrante, un grito tan fuerte que hacía temblar los vidrios. La esposa de aquel hombre comenzó a gritar maldiciones y bendiciones por igual, pidiendo al cielo que le ayudara, que no se lo llevara, y después gritándole, por favor no te lo lleves. Sabía lo que estaba afuera, sabía que aquello era una banshee, y suplicaba, por favor no te lo lleves, no esta noche, no te lo lleves. Al cielo pedía que le respetaran al esposo, al tiempo que aquel hombre, el enfermo, se incorporaba con la mirada desorbitada. El médico, el doctor MacDonald, no cree en nada de esto. Él cree en la ciencia, por lo que apresuradamente lo acomoda de nuevo, pero aquel hombre está con una taquicardia espantosa por la impresión de oír gritar algo afuera de su ventana. MacDonald le dice, no se espante, es un búho, lechuza, lo que sea, es un animal. No es un demonio, no es un fantasma, es un animal. No se espante, señora, por favor, deje de gritar. Pero la mujer sigue gritando, por favor, no te lo lleves, te suplico que no te lo lleves. Y entonces el doctor MacDonald va, la sujeta y le dice, por favor, deje de gritar. Su marido está muy grave, no lo asuste. La mujer entra corriendo a una pequeña habitación de donde sale con un vitrolero lleno de agua bendita que rocía por todas partes, al tiempo que el doctor vuelve a ejercer presión para tratar de regularizar el latido cardíaco, le suministra algo más, lo voltea, le golpea la espalda, hasta que finalmente el hombre vuelve a respirar. Aquella mujer sigue arrojando agua bendita por todas partes de la casa, mientras grita otra vez una serie de aves marías y rezos. El doctor finalmente acomoda a aquel hombre que respira con dificultad. Se ha dejado de escuchar el grito. Se va alejando, se va alejando.
La mujer viene corriendo y coloca algunas medallas y una serie de cosas alrededor de la cama, al tiempo que rocía más agua bendita. Llorosa, se acerca al médico y le pregunta cómo está. Está tranquilo, ahora está tranquilo. El hombre sigue respirando. Tomarían varias horas, durante las cuales el médico ha colocado compresas frías para después colocarle un lienzo tibio para generar circulación. Le ha dado algunas gotas, ha hecho cosas, lo poco que se puede. Deben de ser más de las 3 de la mañana, cuando aquella mujer le sirve una taza de té. El doctor McDonald's bebe calmadamente la taza de té. La mujer le insiste: ¿por qué no se queda, doctor? Él responde que no, que tiene que seguir su camino. Se coloca su abrigo, se coloca el sombrero, toma su maletín y da algunas instrucciones a la mujer para que el esposo esté bien, y que entonces comienza a caminar. Sale de la casa y empieza a alejarse. Todo está muy oscuro. Hay esta sensación rara de frío. Conforme va caminando, además, percibe un sonido. Le parece que de pronto algo aletea, como si algo se moviera entre las matas que están a la orilla del camino. Hay una serie de plantas y piedras. Son de estos caminos que tienen piedras a los lados, y escucha como algo que se mueve. E incluso, conforme va caminando, le parece que de pronto algo se ha caído de su maletín, porque oye claramente como algo se ha caído. Se detiene un momento y en la oscuridad intenta iluminar un poco con un cerillo, con algo, y distingue que hay algo tirado ahí. Lo toma, lo siente y se da cuenta que es un peine. Un tosco peine de madera, como de campesino, muy primitivo. No le presta atención y lo vuelve a arrojar al suelo. Quizá lo pateó y no se dio cuenta. Conforme va caminando, de pronto, en unas piedras que están adelante, observa que algo se mueve. O sea, como si hiciera un movimiento. No tiene miedo de ninguna especie, está en territorio irlandés, es un hombre muy conocido y muy querido. Sigue caminando, y cuando está a unos pasos ya se dibuja plenamente la figura, y es la figura de una mujer muy mayor que está peinándose. El doctor se siente no solamente incómodo de ver esto, le preocupa, hace mucho frío, hay una humedad terrible, y esta mujer muy mayor, apenas con una especie de capa, sentada en una piedra peinándose. El doctor no lo piensa dos veces y va para allá, para llamarle la atención, para decirle que la acompaña, que la lleva a su casa, que qué está haciendo ahí, por amor de Dios. Pero conforme da unos pasos, él mismo empieza a sentir un rechazo, una sensación de un miedo. Cuando la ve, la mujer es una anciana de apariencia gris completamente, que peina su cabello con cierta fuerza. El poco cabello que le queda enmarañado lo peina con cierta fuerza, como muy raro. El doctor se impacta porque aquella mujer, cuando lo ve, pareciera no tener ojos. Son totalmente oscuros, totalmente hundidos, no distinguen nada, salvo aquella extraña boca que abre y tiene unos pocos dientes raros, y entonces grita aquel grito horrible. McDonald's no es un hombre que se espanta, es un médico, es un hombre de ciencia, pero en ese instante no puede más y comienza a caminar rápidamente, comienza a correr hasta llegar cerca de su casa, mientras aquello viene gritando detrás de él. Cuando está a punto de llegar a su casa, alguien más ha oído el grito, abre la puerta y lo lleva adentro. McDonald's está dentro, sofocado, casi no puede respirar. Es un vecino, un conocido, alguien que sabe quién es el doctor y le hace aire, lo ayudan, lo abrigan, lo acercan al fuego. Durante unos minutos, el sonido aquel continúa por ahí hasta que se va disipando y se aleja. El doctor está sobresaltado como nunca. Le tomaría un buen rato recuperar la compostura y entonces narrar a aquel amigo, a aquel vecino, lo que había vivido, cómo había ocurrido esto en la casa allá por el camino del sheriff, donde había atendido a aquel hombre que seguramente ya habrá muerto, por eso la Banshee y todos en aquella casa que se han incorporado para acompañar al doctor consideran que sí, coinciden en eso, en que debe de haber sido algo así.
Algo terrible está por ocurrir. Poco antes del amanecer, el doctor, ya más recuperado, más repuesto, se despide, agradece el enorme favor y camina hacia su casa. Está cerca. Al llegar a la casa, camina un poco más, abre la puerta, descansa un rato. Y entonces, el sonido que escucha es diferente. No es el grito aquel de la Banshee. Este es un sonido diferente, agudo, lejano, extraño. Es un sonido que proviene del aire, que viene de arriba. El doctor se incorpora, camina hasta la puerta y entonces el sonido se vuelve cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y entonces, al levantar la vista, alcanza a distinguir, con la tenue luz del amanecer o cercano al amanecer, la figura de aviones que están volando. Y la sirena de alguna cosa que está avisando la llegada de aviones que no son ingleses. Acto seguido y a la distancia se escuchan explosiones, sonidos fuertes que hacen vibrar todo. El doctor sale de su casa, sabe de lo que se trata, sabe lo que ocurrió, y comienza a caminar en dirección hacia donde el sonido que lo llama. Al llegar al lugar, la imagen es terrible. Esa noche, al amanecer, 4 aviones, bombarderos alemanes, liberaron 4 grandes bombas. 4 grandes bombas que cayeron en las afueras de Dublín, matando 28 personas y destruyendo muchas casas, entre las cuales estaban la casa de la madre del Dr. MacDonald, en donde murieron la madre, la esposa y los 3 niños. La Banshee no estaba gritando por la muerte del anciano allá en el camino del sheriff, sino por la muerte de la familia completa del Dr. MacDonald. A partir de ese momento, aquel hombre se desdibujó por completo. El resto de sus días se dice que los pasó encerrado en su casa, para nunca volver a salir de ahí, nunca volver a hablar, nunca volver a hacer nada, atrapado entre sus 4 paredes, hasta el día de su muerte. La casa fue demolida y en su lugar se construyó una nueva. Se recuerda, en un sencillo monumento, aquel incidente. Y es curioso, Irlanda no estaba en guerra. El bombardeo no fue planeado. Muchos creen que fue un accidente, un error. Simplemente un error. Los pilotos alemanes confundieron las señales y bombardearon una zona residencial, aunque claro, también hay quienes aseguran que era un aviso de Adolfo Hitler para Irlanda, diciéndole no te metas en la guerra. Días antes el primer ministro irlandés había hecho torpes declaraciones que parecían ser un preludio para enviar soldados. Es posible que Adolfo Hitler le haya mandado un atento recado. Sin embargo, las víctimas fueron la familia del doctor, que había escuchado aquella noche terrible y que había visto frente a sí una Banshee. Como ya le decía, la Banshee no es tan parecida en el aspecto histórico a una llorona, tampoco a una Vaughan Sith, pero es un fantasma que grita, que se lamenta, que anticipadamente avisa acerca de la muerte de alguien. ¿Qué le parece? Después de platicar de este extraño suceso, ¿qué le parece si mandamos algunos saludos? Y bueno, tenemos saludos para Marta González. Ella nos sigue desde que estábamos en la radio hace ya bastantes años y nos sigue acompañando ahora a través de esta plataforma. Se lo agradecemos mucho y le mandamos un gran abrazo. Para Dulce Mingels, Devensart en Holanda. Desde allá nos está acompañando. Mire qué padre, de esas regiones tan bonitas y tan agradables. Tante Eva. Ella está atendiendo una chocolatería en Uruguay y mientras atiende la chocolatería nos está escuchando. Oiga, qué delicia. Envidiamos su trabajo. Ciertamente lo envidiamos. Yadira Aguero. Ella nos oye mientras limpia casas. Está trabajando. Se dedica a eso y mientras lo hace nos acompaña. Gracias. Le mandamos un gran abrazo a Yadira.
Norma Sandoval y su niña Zoe, que nos acompañan y nos escuchan juntas. Pilar de la Vega y su hija, que están en Tlalnepantla, en el Estado de México, un lugar que conocemos bien por muchas historias. Carmen Izaguirre, Majito 5, saluda a su papá Elvis Martínez, que está en Guayaquil, Ecuador. Les mandamos un abrazo a ambos, los tenemos muy presentes. En varias ocasiones hemos escuchado de ellos. La familia Jiménez, que está en Guanajuato, México. Luis Marcelo Gallardo, en Bélgica, y desde allá nos anda escuchando. También tierra de chocolates, por cierto. La panadería El Trébol, que está en California, y bueno, seguramente han de preparar unas cosas deliciosas. Un saludo muy cordial para la chef pastelera Cynthia Rosenberg, que está en Argentina. Oiga, si un panadero hace panes sabrosos, ya me imagino las delicias que preparará un chef pastelero. Gracias por acompañarnos, nos da mucho gusto saberlo. Raquel Pagán, que está en Tampa, Florida. Brandon Mordaz y su recién nacida. Habíamos oído que iban a hacer un bebé por ahí. Le deseamos una larga vida, saludable y exitosa. Patricia Vandentoner, que nos escucha desde Paraguay. Y para Valentina Alvarado, ella es una manicurista que nos escucha mientras atiende a sus clientes en Santiago de Chile. Ojalá y no se le vayan a ir los clientes, pero si nos recomienda se lo agradeceremos mucho. Para Eva Margarita Hernández González, para Felicia Galeano y sus hijos Mariano y Daniel, que siempre nos acompañan. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y que descansen en paz.